Muy buenos días, queridos alumnos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente. Su amigo profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy, distribución de las lenguas indígenas en México. El tema pertenece a la materia de Historia de México 2 de segundo de secundaria, cuyo eje temático es la construcción del conocimiento histórico y el aprendizaje que obtendrán es ubicar geográficamente las diferentes lenguas indígenas en nuestro país. Comenzamos. ¿Cuál es la importancia de las lenguas indígenas? El lenguaje es la principal característica para determinar qué personas son indígenas y qué otras personas no son indígenas, ya que alguien puede ser de una comunidad indígena pero no hablar el idioma o el lenguaje de la comunidad indígena. Por lo tanto, el lenguaje es la principal diferencia entre las personas que pertenecen a la categoría de indígenas y los que no. Y bueno, su importancia radica en que cada lengua es un universo mental, una manera de ver, de interpretar y de pensar la realidad. Cuando una lengua indígena desaparece, esa forma única de concebir el mundo muere con ella. De ahí la importancia y la trascendencia de respetar y de conservar como patrimonio de la humanidad cada una de las lenguas indígenas de nuestro país y en el mundo. México es un país afortunado, cuenta con una gran diversidad lingüística de origen indígena. Prácticamente todos los estados de nuestro país cuentan con lenguas indígenas. Son muy pocos los que no cuentan con esa característica. Pero básicamente, como podemos ver en el mapa, todos, o al menos la mayoría, cuentan con alguna lengua indígena. Los estados con mayor concentración de hablantes indígenas son Yucatán, con más de 500,000 de hablantes indígenas, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Son los estados con mayor concentración de hablantes indígenas. De estas lenguas indígenas, el náhuatl es el que mayor cantidad de población tiene. Después le sigue el maya, el mixteco, el tzetzal y el zapoteco. Y la población de origen indígena en nuestro país suma 6.7 millones de hablantes de alguna lengua indígena. De acuerdo con el Instituto de Variantes Lingüísticas, estas presentan algunas variaciones. A escala nacional, el náhuatl es el idioma indígena más utilizado, con 1.54 millones que equivalen a 23.3% de la población indígena, de los hablantes indígenas. Para entender esto un poco mejor, veamos el siguiente video. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7.106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, celtal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, capchiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. Pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias,
con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2.457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población Bien, como podemos ver en el video, en México hay 106 millones de personas que hablan el español como el idioma principal. Sin embargo, hay otros 6.7 millones de personas que utilizan la lengua indígena para comunicarse. La mayoría de estas personas residen en 5 estados básicamente, lo que es Oaxaca, Yucatán, Puebla, Chiapas y Guerrero, que concentran casi 60% de los hablantes indígenas según cifras del propio INEGI. Bien, para reforzar tus conocimientos sobre el tema deberás realizar lo siguiente. Contestarás: ¿cómo es la distribución de los hablantes de lengua indígena en México? ¿Cuáles son las entidades con mayor número de hablantes? Realiza el mapa de la página 70 sobre los hablantes de lengua indígena en México. Hasta pronto y que tengas muchos éxitos en tu actividad. Queremos agradecer al canal de YouTube, cuyo principal actor es Enrique Gardner, con el tema de la diversidad lingüística en México. Muchas gracias por su apoyo académico brindado a esta sesión. Hasta pronto y saludos para todos.